Sinceramente les confieso que me da miedo hablar de estos temas, pero estoy harto de hablar de la política, de los derechos humanos, de las agresiones, de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de trabajo, en fin, de todos los problemas que tenemos todos. Estoy cansado porque todo el mundo habla de lo mismo. Y todos los que hablamos de esos temas no resolvemos nada, cada vez está peor todo. Entonces, hay que buscar no resolverlo, porque ya nos hemos dado cuenta, lo que más o menos tenemos la edad que yo tengo, de que los problemas que tiene el mundo no estamos en capacidad de resolverlos. Entonces, todo lo que hagamos, por más esfuerzo, por más inteligencia, por más capitales, por más recursos que se utilicen, por más buena voluntad, que resolvés un lado, se abre otro, solucionás una paz en un lugar, se arma una guerra en otro, conseguís trabajo para un grupo enorme, miles quedan en la calle, quieren ayuda. El mundo es así y ha sido siempre así y va a seguir siendo así. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que todos los días nos hemos impuesto una tarea? Hablar de algo diferente y que de alguna manera, qué sé yo, como sea, pudiera resultarnos útil, por lo menos en algo. Por lo menos despertar la curiosidad. Mirá, lo menor que se busca. Y claro, busca uno temas, porque uno quisiera, dentro de sus limitaciones culturales y de sus recursos escasos, busca temas que puedan ser, qué sé yo, útiles. Será para entretenerse uno, será para halagar la vanidad, será para dar el significado de que todavía estamos activos, vivos, en fin, argumentos hay miles. Pero hoy vamos a hablar, o sea, hoy voy a hablar, mejor dicho, de mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Sí, pero no voy a hablar de religión. O sea, religión, cada quien, yo te respeto la religión, la creencia, el conocimiento, las facultades que tengas con respecto a tu relación con ese sentimiento profundo que es tu relación con Dios. Yo no te puedo decir, estás equivocado o ese no es el camino, para nada, no me atrevería. Sería una falta de respeto hacia tu persona. Pero sí puedo hablar de mí, o sea, puedo hablar de cómo a mí me ha ido en el negocio, o en el viaje, o en la aventura, o en la vida con mi relación con Dios. Y claro, pero vamos a seguir hablando mientras camino, porque esa es la realidad. Y claro, mis recuerdos de la infancia en relación con Dios no son muy halagüeños que digamos. Yo crecí, o sea, en el hogar campesino que yo crecí, con madre y padres analfabetos, o sea, no había un recurso intelectual para señalar una senda o una explicación. Yo crecí con muchos miedos a Dios. O sea, cualquier cosa que yo quería hacer, esas travesuras de niño que uno hace, la primera voz que oí era la de mi madre: Dios te va a castigar si haces eso. O sea, todo lo que yo quería hacer como inspiración de niño, la inquietud natural que tienen los niños, tenía la contención de que Dios me iba a castigar si hacía eso. Entonces yo le tenía miedo a Dios. Para mí Dios era un ente que daba pavor, terror, o sea, que me iba a castigar y que el fuego eterno y que o sea, ahí comenzó mi relación con Dios. Pero dentro de esos miedos, en la casa se sabía que nosotros éramos católicos, apostólicos y romanos. ¿Te imaginas? No sabía qué quería decir eso. No sabía qué era ser católico, no sabía qué era ser apostólico y mucho menos que era romano. Qué sé yo, no sabía nada. Era un campesino de 8 años, 9 años.
Y a los 8 años y medio, 9, algo así, me dijeron que tenía que tomar la comunión. Y fue una tortura aprender el catecismo. O sea, yo aprendí el catecismo de pe a pa, me encerraba, me acomodaba en cualquier lado y trataba de leer y no entendía nada. Yo me aprendí todo el catecismo de memoria. Pero si a mí me preguntaba algo qué decía, yo te recitaba todo lo que estaba escrito ahí, pero que yo entendía qué quería decir o para qué me estaba supuestamente preparando. Y tomé la comunión. Oh, un sacrificio enorme para comprarme el trajecito azul, el pantalón corto era en ese tiempo, y el moño que iba acá. Era todo un experimento. Mi madre vendió no sé cuántas yuntas de gallina para poder comprar en la tienda de Falabella o Zavalla, no me acuerdo quién era, el traje. Por primera vez me puse un traje, yo era un zapatos, nunca me había puesto zapatos yo. No podía caminar con los zapatos. Y fui a la iglesia, hice todas las historias que eran en esos tiempos, y para mí un deslumbre todo, ahora sea esa música con el armonio atrás, y que no podía uno darse vuelta en la iglesia, mirar para atrás, y deslumbrado con lo que hacía el cura, y tomé la comunión. Entonces, todo eso yo lo hice sin saber qué estaba haciendo, pero lo hice porque Dios me iba a proteger. O sea, yo tomando yo la comunión ya estaba como inmunizado contra todos los avatares que me vendrían en la vida. O sea, tenés que ser cristiano. Y había que ser cristiano y éramos cristianos. Pero que sabíamos qué significaba eso, pero no era que yo no sabía, ninguno de todos los que me rodeaban, de toda la gente, incluso los maestros, las maestras de catecismo. O sea que ese fue mi comienzo. O sea, el ser superior, sublime, que supuestamente ni yo me tenía imaginación de que podía existir, antes de que yo lo conociera ya le tenía miedo. Ahí comenzó mi conexión con la curiosidad. El abandonar la niñez y entrar en la adolescencia a mí me liberó. O sea, me liberó porque le perdí el miedo a Dios y me nacieron otros miedos. O sea, ya empezaba la época de la responsabilidad, de tener que resolver yo por las mías, ya sin consultar a nadie, porque a mí se me obligó a que trabajara y que produjera resultados económicos. Entonces ya me olvidé de Dios y me ocupé de lo que tenía que hacer. Y entonces eso reemplazó mis antiguos miedos por modernos miedos. O sea, ahora tenía miedo de no tener buen trabajo, de no poder cumplir con la tarea, de que el patrón no se enojara, de que, en fin, otros miedos reemplazaron los viejos miedos de Dios. Esa fue la formación. Esa fue la formación que yo tuve culturalmente religiosa. O sea, pero como yo me imagino que lo habrán tenido millones de personas y los tienen aún. Entonces, ¿cuándo aparece el fenómeno que me cambia todos esos parámetros? ¿Cuándo aparece? O sea, ¿cuándo se produce la metamorfosis del cambio? ¿Cuándo? Porque de todo eso era una cosa normal para todos. Y muchos estaban condenados supuestamente porque no habían hecho la comunión. O sea, yo, afortunadamente, yo estaba salvado. Pero no me servía para nada eso. Y ahí fue cuando aparece el tiempo de la adolescencia. Posiblemente la época más confusa de la trayectoria de una vida. Porque tiene uno más preguntas que respuestas. Y el problema es que todas las respuestas que uno recibe, lo único que hacen es confundirlo a uno. O sea, cualquiera le da una respuesta a una pregunta
que lo condiciona a un determinado método. Y uno quería hacer un montón de cosas. Yo quería jugar al fútbol, quería tener novia, quería escribir poesía, quería viajar por el mundo, en fin, todas cosas aparentemente prohibidas. Y ya Dios no lo podía poner en ningún lugar. O sea, lo único que podía hacerlo era solicitarle que me ayudara. O sea, buscar su asociación con él. Pero ya no le tenía miedo. Como era, supuestamente estaba concentrado en mi imaginación, que era un potencial tan poderoso, pues terminé por hacer lo que hacían todos. Cuando necesitaban algún problema que resolver, le pedían a Dios. Iban a la iglesia y todo eso. Y yo tenía mis dudas, porque mis dudas me habían nacido a partir de que yo tuve una mala costumbre desde niño, jovencito. Empecé a leer. Cayó una vez, como lo he dicho, un cartonero, un botellero, de estos que compran cosas viejas por las casas. Antiguamente había, hoy se llaman cartoneros, o que había comprado una gran biblioteca como papel viejo. Una señora viuda tenía una sala enorme llena de libros y se tenía que abandonar la casa, y le llamó un botellero que era amigo mío y le dijo que le vendía todos esos libros, y se los compró por peso, se los compró por valor del papel, y estuvimos 2 o 3 días con él, porque yo lo ayudé cargando esos libros en un carro, en carromato, con caballo, para llevarlos y tirarlos en el medio de un terreno, porque ese era el negocio del hombre, Mateo Clamades. Y entonces, un día Mateo me ve a mí ya con ese montón de libros, serían como, qué sé yo, como 5.000 libros. Había sido un abogado que había muerto y que tenía una enorme biblioteca. Y yo era ese niño que estaba con el montón de locuras, de sueños. Pero un día me ve Clamades, este botellero, este ropavejero, arrodillado en el montón de libros. O sea, había una intuición dentro de mí, secreta, increíble. Y me dijo, ¿qué te gusta? Si querés agarrarlo, dice, agarrá la carretilla y cargate y llévatelo, los que quieras. Y me hice como 5 viajes con una carretilla llena de libros a mi casa. Y cuando mi madre me vio, me dijo, ¿qué traes esas porquerías? Se van a llenar de ratones la casa, de lauchas. Y tuve que ponerlas en un cobertijo atrás, en el terreno lejos de la casa, porque los libros podían traer ratas. Y así empezó mi cambio. Porque yo, cuando todos se iban a jugar al fútbol, o se iban al baile, o iban a donde querían, a mí se me había dado por la costumbre de leer, porque me entretenía muchísimo. Y además, aunque no entendía mucho, no entendía casi nada, porque nunca había leído, y me costaba leer. Pero dije, no, yo tengo que leer como sea, y me impuse. Porque yo había oído, qué sé yo, aquí una vez, que solamente leyendo que los libros podían salvar al mundo. Y ahí empecé yo a leer desordenadamente. Y tenía como 500 o más libros que cargué en esa carretilla y llevé a mi casa. O sea que ahí estaban Platón, Descartes, los griegos, los romanos, ahí estaba la historia de la humanidad, ahí estaban los clásicos españoles del teatro, ahí estaban los grandes pensadores, ahí estaba todo, pero para mí no era nadie, porque yo no sabía ni quiénes eran. O sea, yo leía libros y me hablaba de nombres importantes, Schopenhauer, me hablaban de Aristóteles, nunca los había oído, ni había oído a nadie que hablara de eso en mi pueblo. Yo lo único que había oído en mi pueblo era que había que estudiar el catecismo. Lo único, y el colegio, que hice toda mi primaria, como toda la primaria en las campañas, en el campo, en las zonas rurales de los pueblos, de las ciudades.
Pero al cabo de un tiempo me sucedió algo extraño. Me sucedió algo que no lo podía entender. Tenía yo más ganas de quedarme a leer que de ir a jugar al fútbol o de salir con los muchachos, con la barra, con los muchachos que eran mis amigos, mis compañeros de colegio. O sea, me atraían más las historias. Me acuerdo que leí La vida de las hormigas, me acuerdo, qué sé yo, cosas increíbles que tenía ahí yo que me atraían porque me daban mucho conocimiento y mucho aprendizaje y muchas explicaciones. Y a veces tenía que volver a leer 2 o 3 veces porque sabía que estaba diciéndome algo en el libro ese, pero no terminaba de entenderlo. Entonces eso me fue haciendo un ogro con mis amigos. O sea, no, a Pichón o a Abel, porque a mí me decían Pichón de niño. Abel, no lo busque, ese está loco, está leyendo, no quiere saber nada, está en otro mundo. Vamos a jugar nosotros al fútbol o vamos a... O sea, me hicieron diferentes las circunstancias. Y entonces en ese aprendizaje, de casualidad, porque no es que yo lo planifiqué, incluso tenía una contrariedad natural instalada en mi propia casa. Mi madre, pobrecita, con su gran pobreza, cargada por años, padre inmigrante, pobreza estructural, recién nos había llegado la luz eléctrica y yo tenía una lamparita de 15 watts. Y cuando en la noche quería leer, yo decía, apaga la luz, no gastes la luz. Leyendo, que estás perdiendo el tiempo, mañana dejes de levantarte temprano a trabajar. O sea, tenía sin querer ahí en la contraposición el enemigo instalado, o sea, ni podía leer, me metía bajo las cobijas y ahí leía. Entonces todas esas cosas son etapas que fui quemando para entender el mundo. Y me fui aislando por un lado, pero me fui abriendo un horizonte que me develó un conocimiento que cada día me dura hasta hoy. O sea, te estoy hablando de 80 años atrás. Tengo 92, casi ya cumplido. Esto fue a los 12, 15 años, o sea, casi 80 años atrás son estas historias que te estoy contando. Claro, la realidad, que es muy sabia, se encarga de poner las cosas en su lugar. Y entonces, ¿qué es poner las cosas en su lugar? Y que sin darte cuenta te convertís en otra persona. Quizá inconscientemente te convertís en la persona que querés ser. O sea, te vas apartando de algunos amigos, te vas apartando, o sea, la vida te lleva, cambias de residencia, acabas del lugar de donde vives, inicias un viaje, te mudas a otra residencia, conoces a otra gente, y eso te va cambiando la vida. Ahora bien, te cambia la vida en la medida que tú hayas cambiado. O sea, si yo hubiese sido aquel muchachito que hubiera preferido ir a jugar al fútbol o jugar con los amigos en un potrero y no haber encontrado ese pilón de libros que me llevaron por otro lado, yo no me hubiese movido nunca del lugar donde estaba. O sea, sin querer, digamos, o queriendo, sin querer queriendo, como decía el Chavo, uno se va transformando, te debe haber pasado. O sea, a lo mejor tu proyecto o tu proceso o tu idea de la vida era otro y por un cambio circunstancial, porque conociste a una novia o a un amigo o un vecino, o leíste un libro, o hiciste un viaje, o fuiste de vacaciones, en fin, factores pueden ser cualquiera y miles al mismo tiempo, pero hay un toque de cambio, o sea, un llamado, y eso te instala otras inquietudes y otras necesidades. Entonces, recorres todo tu pasado para ver cómo vas a emprender esa nueva etapa. Y claro, esa nueva etapa generalmente uno la empieza con miedos. Entonces renacen en uno aquellas viejas cosas mal aprendidas,
si Dios me ayudara, yo quisiera. O sea, de repente te acordás de que Dios te decía, no lo tenés incorporado, que a lo mejor Dios te ayuda y podés hacer lo que tenés ganas de hacer, que ya es mucho más fuerte de lo que tenés aprendido. Pero no te olvides que ya estás en otro nivel. Ya no sos aquel elemental que iba ciego por la vida. No, ya has adquirido un determinado conocimiento, pero sabés por el conocimiento, por el aprendizaje, que te faltan todavía recursos. O sea, te faltan elementos, te falta fuerza. Y esa fuerza es, a partir del conocimiento, posición, tener dinero, lograr hacer un buen negocio, tener un buen trabajo, viajar a un lugar donde las posibilidades cambian la vida, en fin, sorpresas que la providencia te presenta, a lo mejor sin buscarlas. Y ahí son los momentos en que descubrís otros avatares que se te aparecen porque estás en la búsqueda y ves la injusticia, ves el dolor, el lamento, la frustración. O sea, la fuerza tuya se ve mermada por la adversidad. No podés lograr lo que te propones o lo que te has impuesto a hacer. Y entonces empezás en la parte humanista de tu propia vida. Y ahí es cuando empiezan tus cuestionamientos. ¿Por qué si yo soy buena persona, trabajo, lucho, Dios no me ayuda? Pero ya después eso personal lo pasas a los semejantes. Sí, pero mira este pueblo que tiene tanta riqueza y tanta abundancia y tantas cosas, ¿por qué está tanta gente tan pobre? Y primero decir porque son unos vagos, no quieren trabajar o porque son brutos. Pero después, cuando ya empezás a procesar esas cosas que estás viendo y que te están directa o indirectamente afectando o tu bienestar o tu tranquilidad, empezás a evaluar el papel de Dios, que Dios es infinitamente bueno y perdona todo y ayuda a todos, porque todos somos hijos de Dios. Y ahí es cuando entras a buscar ya consciente y con conocimiento y fundamento las religiones. O sea, llegás a las religiones por necesidad. No es que llegás para ver si florece el naranjo, no, llegás por necesidad, a ver si realmente ese Dios que tanta vuelta dio alrededor tuyo, verdaderamente existe y si podés encontrarlo o podés encontrar alguna referencia que te acerque a ese Dios para conformar todo tu ambicioso proceso de vida. O sea, vas a formar una familia, tenés hijos pequeños, van a estudiar, estudiaste, no tenés una carrera terminada, es buen trabajo, sería mejor irse del país, quedarse, hacerse socio de fulano, buscar alternativas, meterse en qué negocio, en fin. Y entonces ahí ya buscas la creencia religiosa, o sea, ese ser superior que te imaginás ahora que sí existe y que a ver cómo puede ser útil a tus inquietudes, porque lo tuyo es bueno, es noble, no es que estás buscando ventajas para superar a los demás y pisarles la cabeza, no, que Dios te ayude para ayudar a los demás. Y entonces cuando eso te sucede es cuando aparecen la cantidad de ofertas de las religiones que te dicen yo tengo la única verdad, el único camino para llegar a Dios. Ahora bien, puedes aceptarlo tranquilamente y enrolarte en la religión que fuere, que te promete acercarte a Dios. Pero si tenés un gran conocimiento cultural, sobre todo si conoces historia y comparás los tiempos reales que sucedieron los hechos clásicos del conocimiento humano sobre la existencia de Dios y el origen de las religiones, pues ya la cosa es distinta. O sea, cuando tenés el recurso de conocer historia, no, y esto es sin mérito para despreciar nada ni a nadie, ni descalificar nada, sino que ubicás cuándo sucedió, cuándo apareció esta religión, y apareció hace 2000 años, 3000 años, 4000 años. Lo comparás con la eternidad o los conocimientos que se tienen de la existencia del mundo o de las civilizaciones, y entonces ahí ya podés evaluar.
O sea, por ejemplo, que te hablen de 3.000 años atrás, y ya sabes que 3.000 años atrás eran más o menos 500, 600 años antes que naciera Jesucristo. Y que hay una religión muy importante y respetable que considera que el mundo empezó o que el mundo realmente existió como tal como Dios lo presentó desde el advenimiento de Jesucristo. Y resulta que tenemos referencias ya de la historia por hechos escritos, por escritos encontrados, por fragmentos de escrituras, por ejemplo, de las escrituras encontradas en las cuníferas de la Mesopotamia, de hechos que sucedieron miles de años antes de que existiera Cristo. Y se han encontrado resabios de civilizaciones, los arqueólogos que nos hablan de 4 o 5 mil años antes de Cristo. Y si vas a Egipto te encontrás pirámides. Yo he estado ahí parando frente a la pirámide, por ejemplo, de Saqqara. 3, 4 mil años, construida 3, 4 mil años antes de Cristo, y la gran pirámide lo mismo. Entonces, ya te cambian todos los parámetros. Y entonces no es que estás negando a Dios, no, estás averiguando porque necesitas a Dios. Nosotros ahora, por ejemplo, en este momento, siglo XXI, mes de julio del 2022, necesitamos a Dios porque está tan grande la confusión que solamente Dios pudiera orientarnos. Sin embargo, no hay forma de encontrarlo. O sea, sí, hipotéticamente nos hacemos la cabeza de que Dios está en todas partes y que esto es una... En fin, te lo explicas de mil formas y son respetables las explicaciones. Pero te quiero decir que la búsqueda de Dios no se trate de cegarse y ser dogmático, que si el dogma te ciega todo y no te permite averiguar nada. Nosotros lo que debemos hacer es, si creemos en Dios, yo creo en Dios. O sea, yo no es que niego a Dios, yo no soy un ateo que digo que no existe nada, pero estoy en la búsqueda para ver si la búsqueda me aproxima por lo menos a una hipotética verdad. Porque hasta ahora lo que me dicen como verdad no lo puedo comprobar. No es que lo estoy negando, no lo puedo comprobar. Entonces esa es la duda mía. O sea, ya no es el miedo que tenía en mi infancia, mi niñez, que todo lo que quería hacer Dios me iba a castigar. Ahora ya no creo que Dios me vaya a castigar porque estoy preguntando. No sé si me explico. Lo único que sí pudiera asegurarte a rajatabla es que, desde mi modesto punto de vista, te aclaro, yo no he encontrado una explicación seria sobre la existencia de Dios y, de acuerdo a todo lo creado, es innegable Dios. Que una religión me lo explique y que yo pueda entenderlo para adaptarlo a mi costumbre o a mi gusto o a mis necesidades. Cada religión, en el fondo, dice que ellos son los dueños de la verdad y que los demás son unos mentirosos. Todas son las mismas. Ahora bien, el origen del catolicismo, o sea, de la Biblia y todo eso. Entonces, como uno es curioso, agarra el mapamundis, porque eso lo puedes hacer ahora, ponerlo todo extendido y fíjate en qué espacio pequeño de todo el mapamundis se suscitó la aparición de todos los hechos que cita la Biblia como la historia de los judíos, porque la Biblia es la historia de los judíos. No es otra cosa si lo lees con conocimiento. Entonces en el tiempo que sucedió eso, o sea, hace 3.000 años atrás, ¿no? En la eternidad es nada. 2.500 años que apareció Jesucristo, que conocemos toda la historia que conocemos, y 500 años antes de la partida de Abraham de la Mesopotamia, o sea, el padre de todas las comunidades judías,
colonias judías, los grupos que avanzaron sobre Egipto, José en Egipto, en fin, toda la historia de los judíos, que nosotros conocemos como la Biblia, como una verdad absoluta. ¿Y qué pasaba? China existía ya. O sea, China ya existía. Y China tendría posiblemente muchísimos más habitantes que esa zona donde se desarrollan todos los acontecimientos que cuenta la Biblia. Porque los acontecimientos que cuenta primitivamente, originariamente la Biblia, si hoy lo ves en la realidad, pues en bicicleta lo haces en una semana todo el recorrido. Y los hindúes, o sea, grandes civilizaciones que son milenarias, que incluso ni siquiera nosotros las conocemos, y que solamente la arqueología nos está diciendo que antes de Cristo, 10.000, 15.000 años, ya hay referencias que se pueden encontrar que existió el hombre en el planeta, en este planeta. Y entonces cuando uno está en la búsqueda de Dios no puede desconocer todas esas cosas. O sea, si yo estoy buscando a Dios y me dicen que Dios solamente se circunscribió a un minúsculo espacio físico en el tiempo, pues, y del otro lado todos los chinos y los hindúes y todo de Asia y toda África y todo, que no estaban en el mundo, en este mundo. Entonces, la búsqueda debe ser desapasionada, sin pasión. Debe ser una búsqueda con amor, con nobleza, con dignidad. Te vuelvo a repetir, yo no te estoy negando nada de tus creencias. Puedes seguir creyendo en la Biblia, puedes seguir creyendo en lo que quieras, y te las acepto, y te las respeto incluso. Por lo tanto, y en referencia a todo lo que hemos hablado, como verás, yo no soy ni un renegado, ni un ateo, ni un agnóstico, ni un maldito, ni un endemoniado. O sea, me perdonás, pero lo que me he tratado, me he dedicado es a averiguar, como he averiguado en política, como he averiguado en todo lo poco que conozco. Pero no creo que haya cometido ninguna atrocidad ni ningún maleficio. O sea, la búsqueda, porque en la medida que nosotros encontremos, no la verdad no la vamos a encontrar nunca, porque siempre la verdad es como un espejismo, está más allá, pero por lo menos mayor conocimiento, para no sustentar cosas falsas o cosas que no van a tener soluciones, que en el corto o en el mediano o en el largo plazo no nos aseguran nada. Por ejemplo, en este momento que hay tanto drama generalizado en el mundo, pandemia, pobreza, guerras, aumento del transporte, inflación, corrupción, delitos, delincuencia, narcotráfico, en fin, ¿qué más queremos? Tenemos que tratar de bajar los decibeles del delirio y empezar a investigar a ver cómo podemos ir aportando conocimiento. Nosotros vamos a resolver estos problemas que tenemos no con Dios, ni con los santos, ni con... Si te sirven, usalos, pero no te van a cambiar nada. Te van a cambiar las decisiones sabias de los que saben hacer las cosas, de los que no sean corruptos, de los que no sean vendidos, de los que no sean traidores, de los que no sean asesinos. Eso es lo que va a mejorar nuestro hábitat, nuestro mundo. Que no haya delincuentes alrededor nuestro mientras nosotros dormimos o mientras nosotros trabajamos. Y eso no te lo va a evitar Dios, eso lo va a evitar la organización que a partir del conocimiento se tenga conocimiento. Pero claro, mucha gente de ustedes no va a ver este video porque está muy apurada. O sea, está muy apurada para ir desesperadamente quién sabe a dónde, no sé. Pero todos esos apurados pues es porque todavía no están llamados a realmente encontrarse con la realidad.
En fin, sería esto un tema interminable. Y sí es bueno traerlo de vez en cuando para escapar de la porquería que nos circunda y ver que hay otras posibilidades que pueden ayudarnos, no te van a resolver, que pueden ayudarlos a entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando y qué posibilidades habría de poder resolverlo, o por lo menos si no resolverlo, paliar la desgracia. Y esa es la tarea nuestra y esa es la que todos tenemos que de alguna forma buscar. Seguir creyendo en todas tus cosas, seguir creyendo en tu Biblia, en tus santos, en tus dioses, en tus vírgenes, en tus ángeles. Te digo de verdad, te admiro y te respeto de verdad. Ahora, yo te digo de verdad, eso ya lo pasé yo. Fueron los tiempos de mis miedos. Y esos miedos a mí me proporcionaron el escaso, poco conocimiento que tengo, porque dije, no puede ser, si Dios es tan sublime, pues voy a buscar por otros caminos a ver dónde está. Y eso es lo que estoy haciendo, buscando a Dios todos los días. Por eso no paro, no duermo y sueño. Y esa es parte de la misma vida. Mira el color que tengo. Te mando un gran abrazo. Y mañana, si no tenés nada que hacer, charlamos un rato. ¿Qué te parece?